Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática para Adultos, Deuteronomio. Estamos repasando durante este trimestre y queremos hacer un agradecimiento sumamente especial a la Iglesia, a la Universidad, al Departamento de Capellanía de la Universidad también y al Departamento de Multimedia, con los cuales podemos trabajar en conjunto para que este repaso llegue hasta donde estás vos en este momento. Bienvenido nuevamente, estoy con dos amigos y dos invitados que nos gusta formar parte de esta rueda también de repaso de Escuela Sabática. Aquí está el pastor Álvaro Gamarra. ¿Qué tal? Un gusto y contento de poder compartir la mesa con ustedes. Gracias, Álvaro, por compartir con nosotros también. Y Leo Meda. ¿Cómo estás, Lucas? Es un placer. Álvaro también, gracias por la invitación. Y bueno, una lección espectacular esta, ¿eh? Totalmente. Y vamos a tener la posibilidad de dialogar de muchos puntos sumamente centrales en nuestra relación con Dios, en nuestra experiencia cristiana. Y es por eso que vamos a ir al texto, ¿verdad? Vamos a ir allí a Deuteronomios capítulo 6 y el versículo 4 y el versículo 5, que es los versículos de memoria. Aquí tengo conmigo y luego le voy a invitar a que podamos comentarlo. Dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué opinan de este versículo que comienza a hablar sobre el amor de Dios y cómo nosotros debemos responder a ese amor? Es interesante, ¿no? Porque de cierta manera empezamos a ver cómo el pueblo de Dios estaba por tomar la tierra prometida. Y Dios acá les empieza a contar la historia de cómo Él los había cuidado también, pero sobre todo les da los consejos y lo que ellos debían llevar en su corazón y en sus acciones para poder vivir bien, ¿no? Y dentro de esto siempre recordamos, ¿no?, el Oye Israel, ¿no?, como una oración judía, como que Dios está hablando a su pueblo porque tiene algo especial para ellos, tiene un mensaje especial para ellos, y ese mensaje va muy de la mano con qué es lo que ellos tenían que realizar para ser felices dentro de esa tierra prometida que ellos iban a heredar, ¿no? Entonces, en ese contexto empieza Dios a decirles, ¿no?, todas estas palabras. No, y es impresionante cómo en dos versículos, o sea, en pocas palabras, porque si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 palabras. Dios revela un montón de cosas a nosotros. Por ejemplo, la unicidad de Dios, ¿no? Que eso es muy interesante. Totalmente. Que después a lo largo de la Biblia Dios se va revelando como una Trinidad, pero como un Dios triuno, que no vamos a tocar ese tema ahora, pero está ahí presente. El aspecto relacional de Dios con nosotros, es decir, que Dios quiere relacionarse con su pueblo, con sus hijos. Y este aspecto que Álvaro mencionaba, que es la Shema Israel, que incluso, además de oír, que puede significar eso específicamente, también puede significar obedecer. Y por eso es interesante el versículo del Nuevo Testamento que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra, oír la palabra de Dios. Para el judío no había diferencia entre conocer la Biblia, entre escuchar acerca de la Biblia, el entender y poner en práctica. Pero nosotros, por ahí fíjense qué interesante, tenemos esa idea occidental de me puede entrar por un oído y salir por el otro. Para ellos, en esta cultura, si entraba por el oído, había que ponerlo en práctica, ¿no? Y eso me parece súper interesante para empezar a replantearnos algunas cosas. ¿Estoy conociendo, estoy escuchando a Dios? Bueno, mi conducta no puede quedar igual, mi vida no puede quedar igual, ¿no? Esto quiere decir que es como una cadena que va eslabón tras eslabón y cada parte afecta a la otra. Y me gusta porque acá este primer versículo habla de Dios. O sea, como yo soy Dios, esto va a afectar también la concepción nuestra, nuestro proceder. Sí. Pero es necesario primero comenzar por este lado. Y acá habla sobre el amar a Dios, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos vivir en este tiempo como cristianos y cómo podemos manifestar ese amor por Dios? Está bueno entender, ¿no? Porque manifestar ese amor también va de la mano con lo que decíamos del temor, ¿no? Y fíjate que el versículo 2 del capítulo 6 también dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Es decir, antes del amor mencionaba lo que es el temor. Claro. Y que es lo que la escuela sabática después va desarrollando, ¿no? Porque lo junta a ambos, y es por eso que Deuteronomio 10, capítulo 12, ahí leyendo, por ejemplo, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Y ahí hablábamos un poquito acerca de esta relación, ¿no?, de temor y amor, que yo creo que
nosotros entendemos de que Dios nos ama y es ese amor el que nos ayuda a temer, a obedecer y a seguirlo también. Y es interesante pensar no solo en Deuteronomio. Ustedes saben que los primeros 5 libros de la Biblia funcionan como una unidad, que los judíos llamaban la Torá, ¿no es cierto? Y en Levítico, acá en Deuteronomio se habla mucho del amor, y en Levítico, por ejemplo, se habla mucho de la santidad. O sea, constantemente se habla de esto, y cuando Dios le pide al pueblo que sea santo, dice, porque yo soy santo. O sea, es la justificación que Dios le da cuando te pide algo, porque qué duro es cuando alguien te pide que hagas algo y esa persona no está dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces vos decís, che, no es por ahí, porque si esa persona no se anima a transitar ese camino, ¿por qué me están pidiendo que yo haga ese esfuerzo? Y es muy incoherente y cuesta, ¿no? En cambio, Dios cada vez que le pidió o le indicó algo a su pueblo, Él primero recorrió ese camino. Recorrió el camino de la santidad, recorrió el camino del amor, y ahora aquí en Deuteronomio nos está invitando a vivir el amor con Él y con otros, pero porque Él transitó primero ese camino, ¿no? Y que me animo a decir que no fue un camino fácil. Exactamente. Estos dos conceptos de amar y temer parecen que son opuestos, digamos, como que parece no pueden convivir. Incluso se nos viene a la mente donde hay amor no existe el temor, Sí. echa fuera el temor, pero acá, sin embargo, la Biblia los une. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender estos dos conceptos en un equilibrio sano que nos permita tener una vida que refleje un amor a Dios y al mismo tiempo un temor que luego, vamos a estudiar un poquito más, lleva a la obediencia? ¿Cómo podemos tener este equilibrio? Yo creo que hay que entender, por un lado, de que nosotros cuando nos dicen temor, lo asociamos con miedo, ¿no? Entonces decimos, hay que temer a Dios, es como que hay que tenerle miedo, hay que mirarlo poquito porque si no te puede hacer algo malo, ¿no? Nos surge eso, pero cuando hablamos de temor, hablamos de que nosotros somos personas que estamos en pecado. Somos personas destituidas de su gloria, ¿no? En el sentido del pecado, que estamos manchados, que estamos mal, que somos imperfectos. Entonces, los veo a nosotros, los humanos, todos imperfectos, malos, y lo veo a Dios en su perfección, ¿no? En justicia, en juicio, en amor, totalmente perfecto, sin mancha, sin pecado. Entonces, ahí, cuando yo veo estas dos relaciones, ¿no? Entre el ser humano así y Dios así, vos entendés que el ser humano tiene que aprender a respetarlo y obedecerlo, porque es sumamente inferior, pero no solamente por eso, sino porque este Dios superior que podría darnos la espalda e irse, eligió amarnos y nos eligió y nos extendió su gracia. Entonces, en ese sentido, el ser humano dice, che, tengo que obedecerlo, tengo que respetarlo, tengo que tenerle temor por lo que Él hace por nosotros, ¿no? Tal cual. A mí me parece que si nosotros recapitulamos en nuestra propia vida, tenemos en algún momento alguna persona que nos falló. Y yo no sé, ¿qué sintieron? Piensen. ¿Alguna vez cuando alguien te falló, qué sentiste? ¿Sentiste algo feo? ¿Alguna emoción? ¿Y después te costó volver a confiar? Probablemente, ¿no? Quizás no cortaste relación, pero la próxima vez que esa persona te habló, que esa persona te dijo algo, estaba la duda, ¿no? Porque tenías esa evidencia de que ya te habían fallado una vez. Cuando nosotros vemos la historia de Dios con la humanidad, no encontramos ni una falla, o sea, ni una sola. O sea, no hay evidencias que a nosotros nos permitan tener dudas acerca de cómo Dios se va a comportar en cuanto a cómo se comportó. Entonces creo que en eso se podría fundamentar, y leyendo lo que bien decía Lucas, 1 Juan 4:18, dice que el amor, todo lo contrario al miedo, ¿no? Aunque en las Biblias, preso de las traducciones, tenemos la misma palabra, temor y temor. Pero definitivamente nosotros podemos respetar a Dios y relacionarnos con Él porque no tenemos ninguna evidencia de los 6.000 años de existencia de nuestro mundo de que Él nos haya fallado. Y eso me da un marco de mucha confianza. Puede ser que en esta vida que estoy desarrollando con Dios, donde tengo que amarlo, donde tengo que temerlo, tengo que saber reconocerlo. Sí. O sea, por eso tal vez la Shema empieza así, oye Israel, yo soy tu Dios, ¿no? Yo soy uno solo. Entonces, el reconocer a Dios me permite amarlo, porque una de las cosas que vimos en la lección de la escuela sabática es que Él nos amó primero. Claro. Entonces, y luego también temerlo, porque Él hizo primero las provisiones para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo el reconocimiento también ayuda en esto también, ¿no? El reconocer la función que Dios tiene, en reconocer cuál es nuestra situación, como decías Álvaro, nos permite poder vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios ofrece. Totalmente, y plantea. Sí. Y de paso te leo, por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 2, dice, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales. Me encanta, ¿no? Porque estos versículos acá en la Biblia demuestran, ¿no? Esto de cómo Dios nos ama, cómo eso nos ayuda a respetarlo por lo que Él hace por el ser humano, siendo nosotros nada, ¿no? Sí, me parece que una de las grandes cualidades de Dios, incluso Jesús siendo nombrado como maestro, que era una figura muy de autoridad de la época, ¿no? Pero Dios fue muy pedagógico con la humanidad, desde siempre. O sea, Dios nos crea perfectos, pero de igual manera se relacionó con Adán y Eva para que aprendieran a relacionarse con Él. Después de la caída, un reaprendizaje, porque el pecado nos modificó. Y hoy ya muchos años después nosotros vemos, por ejemplo acá en Deuteronomio 6, 8 y 9, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Y yo vi ahí un detalle muy interesante de cómo Dios va enseñándole a su pueblo a cuidarse a sí mismo. Y por ejemplo en la lección nos dice que el hecho de que diga las atarás significa que la ley tiene que estar estrechamente relacionada con nuestra persona física. O sea, tiene relación con una cercanía física hacia Dios, ¿no? Después, en tu mano, la ley de Dios debería afectar nuestras acciones. Cuando yo me acerco a Dios, lo conozco, o sea, no pueden ser mis acciones iguales a como eran antes. Va a producirse un cambio, mi realidad va a cambiar, ¿no? Que diga entre tus ojos, afecta nuestra mente, nuestro discernimiento. Y eso va de la mano con Pablo, ¿no? Que Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Y las escribiría en los postes de tu casa. Dios afecta a nuestro hogar, afecta en el sentido de cambio, ¿no? ¿Y cuántas familias están hoy en día buscando eso? Ojalá pudiéramos acercarnos más a Dios y saber que va a cambiar aquello en nuestra casa que hoy no está bien. Y que queremos buscar paz para nuestros seres queridos y para nosotros mismos. Es interesante aquí que este amor se transforma en acción, por eso lo que decía Leo, afecta la mente, afecta nuestras acciones, afecta nuestra vida, tanto pública como privada, en todos los ámbitos. No hay divisiones, como habíamos hablado antes, en la mente del pueblo de Israel, porque Dios nos formó como un ser íntegro. Ahora, fíjense la relación que plantea la lección sobre el versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una consecuencia de algo que nosotros reconocemos, aceptamos vivir y por lo tanto tiene que haber una coherencia en eso. ¿Qué podemos decir acerca de este mandamiento que dice, si me amáis, entonces guarden lo que yo les dije? Dios nos ama y Dios al amarnos, Dios realiza acciones para bendecirnos, ¿no? Para cuidarnos. Y durante todo el libro de Deuteronomio vemos cómo Dios se manifestó hacia el pueblo de Israel cuidándolos en todo momento, ¿no? En todo momento cuidando y haciendo acciones por Él. De la misma manera a nosotros nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Nosotros pensamos muchas veces que nosotros tenemos que obedecer para recién amarlo. Y en realidad es al revés, ¿no? Primero amarlo, conocerlo por lo que Él hizo por mí. Claro. Entonces, como consecuencia, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a obedecer y voy a empezar a hacer acciones. Pero mi primer paso es primero yo entender su amor y yo amarlo, ¿no? Entonces, viene la consecuencia. Reconocer a Dios, que Dios empieza a ser Dios en tu vida y de ahí vos podés actuar en consecuencia de eso, ¿no? O sea, y eso es maravilloso, que Dios se revela en un proceso en el cual vos lo vas conociendo y vas aprendiendo a respetarlo y vas aprendiendo a ser cada vez más parecido a Él, ¿no? Y a mí me parece que la relación con la ley que nosotros deberíamos tener es justamente entender que Dios nos da su ley para cuidarnos. O sea, y el que te cuida es alguien que te quiere, ¿no? Y al revés también, el que no te cuida te hace pensar, bueno, no me quiere tanto como yo pensaba, ¿no? Aquel que te falla, aquel que te descuida, esa persona que te deja para lo último, siempre que te cancela, que te falla, ¿no es cierto? De vuelta, pensando en esto de las relaciones humanas, porque qué particular también es pensar que Dios creó las relaciones humanas, o sea, Dios creó este mundo social, ¿no? Entonces podemos aprender mucho también y creo yo que entender que la ley es para nuestro cuidado también nos enseña a nosotros a cuidar a otros. Esto es bien interesante y aprovechando, me gusta mucho este formato gramatical que tiene porque dice, si me aman, guardarán, guardaréis, o sea, en futuro. Me hace recordar mucho los 10 mandamientos que dice, no matarás, no dice no mates o no adulteres, dice no lo harás.
Esto habla de un efecto y consecuencia. Es como que viene por consecuencia de una relación. Pero ya hablamos de esto, la consecuencia de amar a Dios, la consecuencia de temer a Dios, la consecuencia de reconocer a Dios. Y Dios haciendo previsión a futuro, ¿no? De nuestra conducta. Decir a futuro no lo vas a hacer tampoco. Exactamente, es una promesa. O sea, yo lo puedo tomar, en vez de una exigencia, lo puedo tomar como una promesa. Y pienso cuántas veces nosotros cargamos con el peso de ser perfecto, que tengo que hacer esto, cuando tal vez es cambiar el curso de las cosas, colocar a Dios en primer lugar, amarlo a Él, reconocerlo a Él, temer, y lo otro también viene por consecuencia. ¿Sabes qué? Pienso, y cuando hablamos de esto, pienso acerca de los fariseos. Los fariseos eran personas que querían cumplir la ley todo el tiempo y exigían al resto que cumplan la ley. Ellos querían hacer obras. Entonces ellos tenían mal puesto los órdenes, ¿no? Ellos pensaban que primero tenían que obedecer, entonces después de obedecer recién Dios los iba a aceptar, los iba a amar y ellos iban a aprender a amarlo, ¿no? Y ellos cargaban con un peso terrible. En su espalda cargaba un peso re grande porque todo el tiempo estaban señalando a quien no estaba cumpliendo la ley, y yo creo que ellos mismos se señalaban y decían: yo tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir la ley para sentirme aceptado delante de Dios. Pero tenían mal el orden, ¿no? Claro. Primero tenían que, como vos decís, tenían que amar a Dios, cambiar ese orden, aprender a amarlo, aprender a relacionarse, entender lo que Él hizo por ellos, entonces recién iba a venir la obediencia, ¿no? Y fíjate que ese cambio, que puede parecer pequeño de cómo interpretar el rol de la ley en nuestras vidas, terminó desfigurando la imagen que ellos tenían de Dios. O sea, que terminó siendo algo re grave, que es la tarea del enemigo, cambiar los tiempos y la ley, ¿no es cierto? Entonces vos cambiás la forma de acercarte a la ley de Dios, a estos mandamientos, y termina cambiando la imagen que te haces de Él. Y puedes llegar a ser un Dios del cual no sé si tengo ganas de acercarme, que me produce más rechazo porque en mi vida encuentro errores y me cuesta acercarme a un Dios que la ley me va a producir cosas malas, ¿no? Me hace pensar que, como hablamos hace un momento, Dios, que es tan pedagógico en sus formas en el santuario, Él va a tratar de hacerlo todo lo posible para mostrarnos, primero, que nosotros necesitamos de Él, que Él es la puerta hacia la salvación. Y a medida que uno va avanzando y entrando en el santuario, vamos descubriendo diferentes etapas. Y la última es la ley. O sea, no es lo primero que aparece. Esto me acuerdo muy bien de un profesor que nos decía, lo primero que aparece es el sacrificio, es el reconocer que somos salvos por gracia, no que nos ganamos el cielo, pero la ley forma parte. Entonces, si la sacáramos de nuestra vida, quedaría incompleto esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Y estamos llegando a los minutos finales. ¿Algo más que ustedes quisieran expresar en esto que tan bien hablamos sobre amor, temor, reconocimiento, obediencia? ¿Algo más que nosotros podemos compartir para que de esa forma podamos seguir aprendiendo de esto tan lindo que es la relación viva con Dios? Sí, quizás yo pienso, ¿no? Y me pasa en un sentido personal, muchas veces nosotros amamos o seguimos a Dios por lo que Él nos puede llegar a dar o por lo que podemos llegar a evitar, ¿no? Y pienso en esto porque quizás hay personas, o a mí mismo me pasó, de que digo, bueno, voy a seguir a Dios porque yo quiero estar bien en mi vida, voy a seguir a Dios porque quiero estar mejor económicamente, voy a seguir a Dios porque quiero que mi familia esté bien, porque Él quiero que me proteja en todo momento, o voy a seguir a Dios para evitar el infierno, para que el día de mañana no me pase nada malo, ¿no? Es decir, no lo estoy siguiendo por amor, sino que lo estoy siguiendo simplemente por beneficio propio, ¿no? Entonces, reflexionaba en eso. Creo que nosotros en nuestra mente tiene que cambiar eso. Yo no sigo a Dios por lo que Él me va a dar o por lo que Él me va a quitar. Yo lo sigo a Dios por lo que Él ya hizo por mí. Y capaz que yo hoy en día vivo una vida donde las cosas me van mal, pero yo, a pesar de eso, yo entiendo que Él ya murió por mí, ya hizo el sacrificio por mí, ya pensó en mí desde la eternidad. Entonces, eso es lo que me motiva a seguirlo. Más allá de que yo reciba muchas bendiciones o no en la tierra, eso no me interesa, pues yo sé que Él ya hizo el sacrificio por mí. Tal cual. Y para mí cabe destacar esto a forma de cierre, de que la palabra amor en la porción bíblica que está escrita en hebreo, que es el Antiguo Testamento, aparece en 2 libros especialmente, en Deuteronomio y en Cantares. ¿Cuál es la temática de Cantares? La familia, la pareja. Y en Deuteronomio, el pacto, o sea, la relación entre Dios y su pueblo. Fíjense el paralelismo, es muy claro lo que Dios quiere que nosotros aprendamos del amor, de la ley, en relación primero con Él, que por eso podemos acercarnos porque nos amó primero, por eso podemos amarlo a Él, por eso podemos temerlo, por eso podemos respetar la ley, y que de vuelta eso se traduzca, ¿no es cierto?, en mejores relaciones con el prójimo.
que de esa manera vamos a poder predicar mejor a Dios, si amamos mejor a nuestros prójimos, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces hemos discutido si ir más hacia lo doctrinal o más hacia lo relacional en nuestra iglesia, y yo me quedo con esto, creo que lo relacional es doctrinal. Relacionarnos mejor con Dios y mejor con nuestro prójimo es lo que la Biblia quiere para nuestra vida, ¿no? Sin lugar a dudas, al leer estas partes de Deuteronomio y entender que debemos reconocer a Dios como nuestro Dios personal, ahí como decíamos, en tú, no a nivel plural, va a afectar también nuestra relación que tengamos con Él, el amor que tengamos con Él, el temor hacia Él y por consecuencia también la obediencia y los frutos que tendremos por los cuales seremos bendecidos. Realmente nos ha gustado, gracias otra vez Leo, gracias Álvaro por acompañarnos en este repaso y gracias a vos a quien te invitamos que si ha sido de bendición puedas compartirlo, puedas darle me gusta, puedas seguir estudiando la palabra de Dios junto con nosotros. Te mandamos un abrazo grande.